ya quiere decir que somos hijos de Dios. Pues déjeme decirle que eso no es lo que dice la palabra. Y la palabra es el pensamiento de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra para saber exactamente cuándo y cómo es que se es un hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Hay que creer en el nombre del Hijo de Dios Jesucristo, porque solamente hay un camino, y ese camino está trazado por el mismo Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces, si usted no cree en Jesús, usted no es un hijo de Dios. I'm sorry, eso es lo que dice la palabra. Dice que los que creen, los que lo recibieron y los que creen en su nombre, son los que tienen el derecho, la potestad de llamarse hijos de Dios. Ese es el versículo número 1 que vamos a tomar como base. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8. Voy a leerles, dije 3 pasajes y después empiezo el mensaje. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 14 al 17 y el 19. Yo voy a leerlo en la versión 2015. El verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí viene otra definición. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, para que usted pueda ser guiado por el Espíritu de Dios, usted tiene que tener el Espíritu de Dios. Si no, ese Espíritu de Dios no lo puede guiar. ¿Me doy a entender? Amén. Ahora, ¿cómo se tiene al Espíritu de Dios? Habiendo recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora que ya usted es un hijo de Dios, la otra definición es que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Sabe que hay hijos, buenos hijos, y hay hijos rebeldes? Amén. ¿Lo sabía usted? Amén. Sí, amén. La mayoría de nosotros en algún momento fuimos malos hijos. Y nos portamos groseros, no honramos a nuestros padres, fuimos rebeldes a sus órdenes y fuimos desobedientes. En ese momento, ¿dejamos de ser hijos? No, pero ya no estábamos siendo guiados por lo que nuestros padres nos decían. Entonces hay muchos hijos que no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Esos hijos van a tener un problema que se los voy a contar en este mensaje que les voy a dar, pero no voy a entrar ahorita en detalle con eso. Seguimos leyendo. Ese es el 14. El 15 dice: pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre, que significa papito, mi papito. Entonces hay algunos que recibieron el Espíritu de Dios, pero si no están haciendo las cosas que el Espíritu de Dios les manda hacer, entonces están con un espíritu de esclavitud, a pesar de ser hijos de Dios. Porque están en temor. Y dice que recibieron el espíritu de adopción. Nosotros somos hijos adoptivos de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo natural y un hijo adoptivo? No sé si usted ha tenido la experiencia de adoptar un hijo. Cuando usted va a adoptar un hijo, muchas veces, yo diría que la mayoría de veces, usted conoce al hijo antes de adoptarlo. Y muchas veces usted conoce
los antecedentes de ese hijo. Usted no sabe qué le va a resultar de ese hijo. Usted no sabe cuál es la herencia que trae ese hijo. ¿Qué es lo que arrastra ese hijo desde atrás? Y sin embargo, usted lo adopta. Pues Dios hizo lo mismo con nosotros. Sabiendo que aún nosotros éramos pecadores, o sea, malos hijos, Él nos adoptó como hijos. Esa es la grandeza de Dios, que a Dios no le importó cómo éramos nosotros antes, cuando llegamos a Él con problemas, con situaciones difíciles, en el pecado, cualquiera que se haya sido. Aún así Él nos adoptó como hijos. Verso 16. Otra cosa que hace el Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una persona que sabe bien que es hija de Dios, no tiene temor. Entonces, cuando usted le pregunta, dígame una cosa, ¿usted es hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? No tiene ninguna duda en decir sí. Lo extraño es considerarse hijo de Dios, y a veces uno le pregunta, le cambia la pregunta a la persona y le dice, dime una cosa, el día que tú mueras, ¿para dónde vas? Entonces le dicen, ay, no, yo no sé, eso nadie lo sabe, eso solo Dios lo sabe. Yo dudo que sea un hijo de Dios cuando alguien contesta así. Mis hijos saben que si el día que yo me muera queda algo de herencia, si no me lo he gastado todo, ¿no?, ellos van a recibir algo porque son mis hijos. Tienen una herencia por derecho. La herencia de los hijos de Dios es las moradas que Dios tiene preparadas para nosotros en el cielo. Amén. Pero si usted duda de que va a ir al cielo, yo dudo de que usted sea un hijo o una hija de Dios, porque está dudando de su herencia. Es que eso nadie lo sabe, eso solo Dios. No, dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu cuando eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Que muchos no andan, o no andamos, a veces en algunas circunstancias, con el Espíritu. No estamos obedeciendo al Espíritu. Y cuando no obedecemos al Espíritu, nos sentimos que no somos acreedores de esa herencia que Dios tiene para nosotros. Dudamos de la herencia, y al dudar de la herencia, dudamos de que somos hijos de Dios. Cuando un hijo se porta mal, pueda que yo lo bote de mi casa, pero ¿dejó de ser hijo? No. ¿Ah? Y si somos hijos, dice el 17, y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser hijo no es que ya la tengo toda, ¿verdad? Ser hijo a veces tiene, a veces no, siempre tiene responsabilidades. Hay deberes y hay derechos, ¿verdad? A veces queremos solo lo bueno y lo malo no. Las obligaciones nos hacen acreedores de los derechos. Y el verso 19 dice, pues la creación, este es un verso muy importante que voy a estar hablando mucho de este verso. Pues la creación, ¿qué es la creación? Todo el mundo, todos los planetas y todo lo que Dios hizo. Dice que aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios.
Le tengo una buena noticia. Hay algo que va a suceder en el mundo, todavía no ha pasado, y es la manifestación de los hijos de Dios en los últimos tiempos. Se están aproximando esos tiempos. Y la manifestación de los hijos de Dios dice que hasta la creación está esperándola. Porque la creación, acuérdense, la tierra tuvo una maldición cuando el hombre pecó. Y estamos en la restitución de todas las cosas. En el tiempo de la restitución, los hijos de Dios vamos a ser los portadores de la gloria de Dios. Y los portadores de la gloria de Dios van a transformar este mundo. O sea, Dios nos va a usar a nosotros para hacer la transformación de este mundo. Y la creación está anhelando ese momento. Por eso dice que la creación, la tierra gime con dolor y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Último versículo para empezar, Efesios 1:3. Efesios 1:3, verso que usted se lo sabe. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, tú y yo ya hemos sido bendecidos. Desde que nacimos, fuimos bendecidos. Ahora, de acuerdo con estos pasajes que hemos leído, y hay muchos más, yo escogí estos, podríamos concluir que todo cristiano debería andar muy feliz y contento, porque es un bendecido, pero no lo es así. A veces vemos las caritas de los cristianos y decimos: ¿qué le pasa a fulano? ¿Por qué veo el rostro de sutano tan angustiado, tan amargado muchas veces? ¿Qué le pasa a fulano o a fulana de tal que no pega una? La pregunta es esa: ¿por qué no estamos disfrutando de las bendiciones que ya Dios nos dio? ¿Por qué no disfrutamos de las bendiciones que ya Dios nos dio? Bueno, ahora sí voy a empezar la prédica. Lo primero que tenemos que estudiar aquí es la identidad de los hijos de Dios. Por aquí empiezan los problemas. La identidad de los hijos de Dios. Toda persona necesita saber y conocer bien quién es su padre. Y en base a ese conocimiento, usted fundamenta su identidad. Yo me voy a poner de ejemplo. Yo soy un Villalobos. Tuve un padre que se llamó Héctor Villalobos, igual que yo. A mí mucha gente me dice que yo me parezco a mi papá. No solamente en lo físico, sino yo puedo decir que yo aprendí muchas cosas buenas y otras no muy buenas de mi papá. Y las copié, porque era mi papá. Entonces yo aprendí a hablar como mi papá. Tuve una mente parecida a la de mi papá. Hablaba como mi papá. Aprendí a ser una persona responsable, trabajadora, esforzada como mi papá. También aprendí a gritar y a dar órdenes como mi papá. Y a ser grosero muchas veces como mi papá. O sea, uno aprende de su papá. No es que no aprenda también de su mamá, pero por lo general el papá o la imagen paterna
tiene un gran reflejo en tu personalidad, en tu manera de ser. Y si no tuviste papá o fue un padre ausente, tienes un gran vacío. Hay un vacío que necesitamos llenar. Pero lo que quiero decirte es que yo como hijo de mi papá, tengo que parecerme a mi papá. Ahora, usted espiritualmente debe saber que usted tiene un Dios, que es su Padre. Y ese Padre es un Padre todopoderoso, es el Dios altísimo, es el que creó los cielos y la tierra, es el que es 3 veces santo, el que dio a su Hijo unigénito por amor para que nosotros nos limpiásemos del pecado que se inició con nuestros antepasados Adán y Eva. Y que es un Padre que tiene recursos ilimitados. Es un Padre que es misericordioso, que se compadece de los perdidos. Es el que cuida de nosotros de día y de noche. Es el que fundó la familia, constituida de un varón y una mujer y hijos. Es el que nos provee de trabajo o de negocios para que tú y yo podamos ganar dinero para mantener cada uno a su familia. Es el que te da amor, te da paz, te da gozo para que tu vida sea una buena vida. Ese es tu papá y es mi papá. Y nosotros debemos parecernos a él. No es que vamos a ser él, pero nosotros tenemos que parecernos a él. Ahora la pregunta es, haz un análisis tú en tu persona a ver cuánto te pareces a papá. ¿En qué te pareces a papá? ¿Qué te hace falta para seguirte pareciendo a él? ¿En qué te has alejado de lo que es tu papá? Y la noticia hoy es esta. Mientras que tú no tengas la revelación de quién es tu papá celestial, difícilmente vas a mejorar tu vida. Difícilmente mejorarás tu carácter, difícilmente mejorarás tu manera de hablar, difícilmente manejarás tus situaciones relacionales, en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, con tus vecinos. Solamente cuando empezamos a parecernos a nuestro papá celestial, empezamos a mostrarnos como hijos de Dios. Ya lo eres, pero puede ser que estés en etapa de ser un hijo rebelde, o ser un hijo desobediente, o ser un hijo que acepta lo que le conviene, pero lo que no le conviene o no le gusta no lo acepta de su papá. Porque así hemos actuado humanamente. Mientras que no tengamos la revelación de lo que es ser un hijo de Dios, no vamos a poder actuar como hijos de Dios. Ahora, esto es lo que te identifica como un hijo, en que te pareces a tu papá. Tu identidad proviene de Dios. Hablando espiritualmente, tu identidad no viene de tus padres terrenales. Tu identidad no viene de lo tanto que hayas estudiado o lo poco que hayas estudiado. Tu identidad viene de que te la creas que eres hijo de Dios. Amén. Debes creértela que eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos cómo es Dios? Porque Dios es espíritu. Dios no se nos ha presentado a nosotros tal y como Él es.
Eso es lo que creemos, pero voy a leerles Juan 14, vaya usted conmigo a Juan 14, 6 al 10, vamos a leer Juan 14, 6 al 10, para que vea cómo es que nosotros conocemos a Dios. Juan 14, del 6 al 10, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Estaba hablando con los discípulos, específicamente a Tomás, porque Tomás le preguntó, uno de los incrédulos por excelencia fue Tomás, uno de sus discípulos, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conoces y lo has visto. Si usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre. Por eso es que es tan importante que usted estudie las Escrituras todas, pero con especial énfasis en los evangelios y en las cartas paulinas de Pedro, etcétera, porque esas nos terminan de definir lo que Jesús es. Y digo es porque Él murió y resucitó y sigue siendo. Y sigue siendo vivo, está vivo. Entonces, Cristo es hijo de Dios por naturaleza. Él se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Y a través de Él, nosotros podemos conocer el Padre. Porque Él tiene las mismas características. Mírenlo, sigamos leyendo ahí en el 8. Le dice Felipe, Señor, muéstralos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstralos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Y el verso 20 dice, en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. Por eso es que existen sectas que nunca podrán conocer a Dios, porque no reconocen a Jesús. O dicen es un profeta. Fue un buen hombre. Pero Él vino a mostrarnos a su Padre. Y el que desprecia a Jesús está despreciando al Padre. Porque Él como hijo se hizo hombre siguiendo las instrucciones de papá para venir a salvarnos de la perdición eterna. En el Espíritu nosotros vamos a conocer al Padre, porque todo lo que el Espíritu hace, o el Espíritu tiene una misión, digámoslo así, que es mostrarnos al Hijo. Y además de mostrarnos al Hijo, Él nos enseña todo lo que Jesús vino a decirnos, todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Él nos lleva a toda verdad, dice la palabra. Dijimos que tener el Espíritu Santo en nosotros es una de las características de ser hijos de Dios. Pero también tenemos la ventaja de que si lo tenemos a Él con nosotros, Él nos lleva a conocer a Jesús. Y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. ¿Ven cómo hila esto? ¿Lo pescan? ¿Lo agarran? Jesús es la imagen del Padre. Si quieres conocer al Padre de los cielos, conoce a Jesús, que fue el que te compró, te redimió, te justificó, y es el único camino que existe para llegar al Padre. El que no entiende la revelación de Hijo de Dios, ¿qué le pasa? Es un inseguro. Es una persona que tiene miedos, tiene fobias.
es envidioso, es orgulloso, se envanece. Es aquel que anda compitiendo con todo el mundo. Porque la inseguridad trae baja autoestima. Y la baja autoestima te hace ser envidioso, celoso, crea contiendas. Pasa muchas veces que el éxito de otra persona, al que es inseguro, le molesta. La persona que no conoce bien la revelación de ser un hijo de Dios, anda tratando de imitar a otros. Porque cree que algo le falta. Ay, yo quiero cantar como Valerie. Es que Valerie tiene un don. No se da cuenta que usted tiene otro don que Dios le dio en otro campo y que usted lo tiene que desarrollar y perfeccionarlo y dejar de lado el de Valerie, que fue el que Dios le dio a Valerie. Cada uno tiene lo suyo. Por eso somos un cuerpo, dice la palabra. ¿O usted cree que la oreja es igual que el dedo gordo del pie? No. ¿Qué tal que usted la oreja la tuviera allá abajo? Y que el dedo gordo del pie estuviera aquí. ¿Usted sabe qué le maja la oreja? Que me pise la oreja. ¿O qué pasa si un ser humano nace sin orejas? O nace sin un pie. Está incompleto. El cuerpo de Cristo lo complementamos todos nosotros. Cada uno de nosotros es una célula dentro del cuerpo de Cristo que tiene una función que cumplir. Y que Dios puso los ingredientes en ti para desarrollar un propósito. Mi propósito. Yo no tengo que andarle copiando el propósito a nadie. En el tanto en que yo estoy tratando de imitar a otra persona, estoy dejando de cumplir el propósito por el cual Dios me trajo acá. Y quizás llegue a cerquita de lo que aquella persona hace, pero nunca la voy a igualar. Porque nunca una copia fue igual que el original. Y le doy algo bien bonito. ¿Sabe que usted es una obra maestra hecha por Dios? Amén. ¿Sabe qué significa ser una obra maestra? Por ejemplo, usted tiene, si usted ha ido, por ejemplo, al Vaticano, y usted entra al Vaticano como un turista, ¿verdad? Y usted va caminando ahí, de repente le dicen, esta es la Capilla Sixtina, y usted ve para arriba y usted ve ahí el cuadro de la creación pintada por Miguel Ángel. Usted puede ver ahí muchas veces que hay 5 o 10 estudiantes de pintura tratando de dibujar lo mismo que dibujó Miguel Ángel. Pero nunca va a haber otro Miguel Ángel. Usted escucha la Quinta Sinfonía de Beethoven y usted dice, wow, qué obra maestra es esa. ¿Y sabes qué? Puede oírla por miles de orquestas tocadas en cualquier parte del mundo, que nunca va a ser igual como la tocaba él, siendo sordo. Es una obra maestra. Cada uno de nosotros somos obras maestras. No hay un doble Héctor Villalobos. Qué salvada se dio el mundo. No hay un doble de ti. Te lo dice tu huella dactilar, te lo dice tu iris del ojo, y ahora en tiempos modernos te lo dice tu ADN. Eso confirma que somos obras maestras. Dios te hizo y rompió el molde. Dios tiene en ti una obra maestra, un tesoro.
Y tú tienes que cumplir con lo que Dios te mandó. Los ingredientes que están en ti para hacer tu propósito, Dios no los puso en ninguna otra persona. Amén. Los tiene en ti. Amén. Tú debes cumplir tu propósito, porque si tú te mueres sin haber cumplido ese propósito que Dios tiene para ti, algo le va a hacer falta al mundo. Y te lo llevaste a la tumba. Por eso, padres de familia, nosotros tenemos que estar muy atentos de las características o de lo que nuestros hijos o nuestros nietos empiezan a mostrar. Porque eso es lo que hay que promoverles. Si usted ve que el niño agarra la bola de 2, 3 años y ya la levanta para arriba, para abajo y se la pasa por detrás y todo, póngalo a jugar fútbol. Porque tiene la destreza, Dios se la dio. Quizás eso va a salvar la riqueza de la familia. Va a ser un Messi, ¿verdad? O sea, dele provecho. Y él va a encontrar su propósito en Dios cuando esa destreza empiece a salir. No cometa el error que hemos cometido muchos padres, que queremos que nuestros hijos todos sean o ingenieros, o médicos, o abogados. Hay unos que no nacieron para eso. ¿Son músicos? Sí. Luchamos con nuestro hijo de 1 año y medio para convencerlo que fuera a una universidad, porque creímos que nosotros íbamos a forzarlo que fuera a una universidad. No, él dijo, lo mío es la música. Hasta que no lo mandé a un conservatorio de música a estudiar, no se realizó. Lo podemos castigar. Y todavía estamos esperando a ver cuál fue el propósito de Dios para darle la música. Así es. Yo sé cuál es, pero no lo he entendido. Nunca tengan miedo de que te quiten lo tuyo. Nadie va a poder. Amén. Nadie te podrá imitar, porque tú no eres una copia de nada. Amén. Tú eres original. Amén. Y tampoco anheles lo ajeno. Así es. Amén. No diga, ay, yo quisiera cantar como Whitney Spears, o no sé cómo se llama. Britney Spears. No. Si no naciste con esa voz, nunca la vas a tener. No la anheles. El que no entiende su identidad es inseguro. Las personas inseguras, ¿sabe qué pasa con ellas? Cuando hablas con ellas no te miran la cara. Y cuando hablan, titubean. ¿Sabe que Moisés en un momento dado no entendía cuál era el propósito de Dios? Y dijo que era tartamudo. Por miedo. Puso una excusa. Mire, las excusas son cosas viejas, no es de ahora. El Señor diciéndole que lo había escogido para que fuera el libertador del pueblo judío allá, y él diciendo, no, Señor, búscate otro, yo soy tartamudo. No se le ocurrió otra.